Muy bien, bueno, en esta ocasión, por supuesto, darle las gracias a todos los que han colaborado con la realización de este conversatorio, a la Federación de Radioprotección de América Latina y el Caribe, que es la FRALC, a la ANEN, siendo esta la red latinoamericana para todo lo que tiene que ver con la educación y en tecnología nuclear, la Red Latinoamericana de Protección Radiológica en Medicina, conocida como la PRAM, por supuesto, a todo el maravilloso equipo de Serovka, de nuestra empresa, digamos, que nos va a ir acompañando y vamos desarrollando semana a semana los distintos contenidos que les llevamos a ustedes. Y por supuesto, también obviamente agradecer al Curazao Medical Center, que es donde estamos realizando cada una, digamos, de estas disertaciones y que podemos ir analizando cada uno de los equipos. Así que muchísimas gracias y sin más, vamos entonces a darle la bienvenida y por supuesto la palabra a Rogelio. Buenas tardes. Entonces, para poder iniciar, tenemos que poder definir o aclarar lo que es el término de la radioterapia. Para esto es esencial poder distinguir que la radioterapia es una especialidad que, a diferencia de las otras especialidades, se necesita un conocimiento en la física médica bastante avanzado y de bastante consideración por cada uno de los integrantes que forman parte de esta disciplina. Un aspecto muy esencial en lo que es la disciplina de la radioterapia son los distintos profesionales o el equipo multidisciplinario que participa en esta disciplina. Estos son, por supuesto, el radioterapeuta oncólogo, que es el que evalúa el historial médico del paciente y es el que prescribe el tratamiento a seguir, ya sea en combinación quimioterapia, cirugía y radioterapia, y también la modalidad en la que esta se aplicaría. Tenemos los físicos médicos, que somos los encargados de realizar el control de calidad de los equipos, garantizar o asegurar la calidad, no solo de la adquisición del estudio desde el CT de simulación, pasando por la planificación del tratamiento, que las unidades monitoras que haya calculado el sistema de planificación sea el apropiado, y de igual manera que al final todos los parámetros, ya sean de tolerancia como de asegurar que la dosis que puedan recibir aquellos órganos de riesgo sean la mínima considerable y que el GTB, CTB y PTB sean lo que tenga esa proporción que permita que el tratamiento sea más efectivo. De igual manera, nosotros los físicos médicos nos encargamos de realizar el control diario, mensual, anual, hasta semestral del equipo, ya sea que estemos hablando de teleterapia, del acelerador lineal de electrones, o en el caso de braquiterapia, del equipo de carga diferida que entrega este tratamiento. Tenemos por parte de este equipo multidisciplinario lo que son los radioterapistas, tecnólogos o técnicos en radioterapia, que son una parte también vital en este equipo multidisciplinario, debido a que ellos permiten lo que es la entrega del tratamiento, el posicionamiento del paciente, ya sea durante la simulación o durante la entrega del tratamiento. Es importante también recalcar que una de las tareas del físico médico es asegurar que el posicionamiento del paciente sea el apropiado y que este se repite, es decir, la misma posición, los mismos inmovilizadores que se utilizaron en la simulación del tratamiento en el CT, sea el mismo posicionamiento que se está obteniendo en la tabla, en el búnker, para la entrega del tratamiento de radioterapia. De igual manera, entre los miembros tenemos el personal de enfermería, que en algunos casos, algunos servicios donde se entrega o se posee lo que es la braquiterapia, las enfermeras participan en la atención del paciente. El oficial de seguridad radiológica, que es el que lleva el control de lo que se refiere a la protección radiológica. Esto básicamente es fácilmente llevado también por el físico médico. El especialista en informática, donde este interviene en la parte crucial entre el envío de las imágenes, la comunicación del CT con los sistemas de planificación, sistema de contorneo de las imágenes y lo que es la comunicación propia con
el acelerador lineal o el equipo en ese servicio que va a entregar el tratamiento. Y por supuesto el personal administrativo, que son los quienes se encargan de la realización de las citas de consulta de los pacientes que vienen a verse con el doctor radioterapista y todo lo que tiene que ver con la realización o la pauta de la simulación del CT de simulación. Entonces, en los componentes de un departamento de radioterapia está la norma GCR Part 3 de la OIEA, que establece una serie de áreas que deberían ser básicas o claves en todo departamento de radioterapia. En esta se basa en las instalaciones de diagnóstico, que sería básicamente donde se simula el paciente, que podría ser el tomógrafo o resonador magnético. En algunos casos se utilizaba el simulador cuando hablábamos de la utilización del equipo de cobalto. En este caso estamos hablando actualmente en todos los servicios de departamento de radioterapia de un CT y por lo general en la institución donde se encuentra el departamento de radioterapia, que también permite obtener imágenes del paciente para más adelante realizar una simulación y poder localizar con mayor especificidad o mayor exactitud el volumen tumoral que queremos tratar. La sala de moldes, donde para aquellos servicios donde se realizan tratamientos con electrones, se configuran aquellos contornos apropiados o personalizados a la lesión en específica, que se va a crear una plantilla o un molde y que permite de alguna manera entregar de forma exacta esos electrones o ese tratamiento en esa área en específica. Básicamente cumplen la función, los moldes, de lo que actualmente están cumpliendo las MLC o multiláminas en un acelerador lineal. Por supuesto, las unidades de tratamiento, que estamos hablando, el búnker, donde se encuentra el equipo, y el equipamiento de braquiterapia en aquellos servicios que puedan poseerlo. De igual manera, aquellos servicios que puedan tener braquiterapia, se pueden tener salas clínicas o camas donde estos puedan permanecer. Y por supuesto, lo que son los consultorios, donde el médico radioterapeuta o oncólogo examina al paciente y le prescribe el tratamiento a seguir, junto con el departamento de oncología, ya que tanto el departamento de radioterapia como el departamento de oncología están ambos formando un equipo para dar el mejor tratamiento al paciente de radioterapia. Entonces, esta imagen representa lo que sería un esbozo de un servicio de radioterapia, donde tenemos el área del simulador, que básicamente estamos hablando de un tomógrafo, el área de planificación, donde tenemos las diferentes computadoras con el software de planificación de la casa comercial correspondiente al acelerador, el departamento de física y los talleres correspondientes, donde está incluido lo que se refiere al cuarto de moldes y las oficinas del físico médico, el área clínica, que sería la parte de consultas del médico radioterapeuta, las oficinas administrativas y, por supuesto, la sala de espera del paciente. Entonces, entre los equipos de radioterapia tenemos lo que es el acelerador lineal de electrones, el equipo de protonterapia, el equipo de MRI en radioterapia, es decir, el uso de resonancia magnética en radioterapia, los equipos de tomoterapia, Gamma Knife y CyberKnife. Estos dos últimos, Gamma Knife y CyberKnife, son equipos utilizados por sus características en radiocirugía, ya que son más específicos y tienen ciertas libertades que permiten dar una mejor conformación de la dosis en un área muy pequeña, a diferencia de los demás equipos. Entonces, con respecto al acelerador lineal, tenemos un video de cómo es el principio de funcionamiento, en este caso, del acelerador o del sistema de funcionamiento de aceleradores de Elekta, de la casa comercial Elekta. Fíjense que aquí una de las particularidades tiene que ir o va de la mano
del hecho de que, bueno, obviamente estamos trabajando o estamos buscando de tratar lo que serían estas células tumorales, ¿no? Que tienen un comportamiento completamente distinto al resto de nuestras células. Así que es súper importante comprender, digamos, el desarrollo de lo que se está ejecutando con el tema del acelerador. Vamos a ver aquí con Rogelio. Entonces, aquí podemos ver cómo el magnetrón genera la radiofrecuencia y la envía a la guía de ondas. Debemos recordar que en esta guía de ondas es por donde va desde el cañón de electrones o electrogun, va a viajar lo que es la nube de electrones. Esta nube de electrones es esencial en la producción del haz de fotones y del propio haz de electrón que se utiliza de manera clínica. Entonces, primer punto, vamos a ver para todos aquellos que nos están acompañando, digamos, aquellos estudiantes, aquellos que no han tenido, digamos, experiencia con el equipo. Bien, fíjense qué ocurre y es uno de los puntos que creo que hay que rescatar, ¿no? El tema de dónde surgen los electrones y por otro lado, de dónde surge, digamos, o quién le da la capacidad máxima en términos de energía de los fotones que vamos a producir con el equipo. ¿Sí? Y creo que ahí es una pregunta súper interesante, Rogelio. A ver, ¿quién está encargado, digamos, de manejar lo que sería esa energía máxima? Esa energía máxima está asociado al filamento en el cañón de electrones y por supuesto también a la acción de las ondas de radiofrecuencia en la guía de onda. Exacto, entonces tenemos por un lado, digamos, lo que está ejecutando el magnetrón y por eso es que, digamos, vamos a ir viendo cómo en la medida en la cual yo genero, digamos, mayor lentitud en lo que sería el magnetrón o lo que sería ese impulso hacia la guía de onda, efectivamente yo regularé lo que es la velocidad en términos de cantidad de energía que le entrego a los electrones. Y obviamente, si yo regulo esa velocidad, por supuesto que el haz de fotones que va a surgir del equipo será con menor energía. En el caso del filamento, evidentemente, yo aumentaré el número de electrones que voy a acelerar, es decir, mientras mayor cantidad de calor genere, evidentemente mayor cantidad de efecto termoiónico y por tanto podré incrementar, digamos, el número de rayos X que yo voy a tener, digamos, como resultado final. ¿Sí? Ajá, ¿qué pasa ahora con ese, digamos, ese cañón acelerador? ¿Qué ocurre allí? Vamos a ver. Bueno, esa guía de onda, una vez que empiezan a transitar lo que son los electrones, existen unas bobinas que permiten generar un campo magnético que garantiza la trayectoria de estos electrones y que puedan llegar al blanco. De igual manera, tienen unas bobinas de enfoque que permiten no solo guardar la trayectoria, sino poder garantizar el correcto desplazamiento de estos hasta llegar a la deflexión y iniciar lo que es ya sea la emisión del haz de electrones o en el caso muy específico del haz de fotones. Una característica esencial que tiene este dispositivo o este equipo es la camino de deflexión que tienen los electrones. En este caso especial pueden ver cómo es la deflexión del haz de electrones para el acelerador Electa. Entonces, cuando hablamos de la producción de fotones, del haz de fotones, una vez que el haz de electrones es deflectado, es dirigido a un blanco. Básicamente este blanco está de un material que es el tungsteno o wolframio, que es con el que por interacción de estas partículas con el alto número atómico del material, por lo que llamamos radiación de frenado, se producen este haz de fotones. Entonces, este haz de fotones al principio es colimado por un colimador primario que permite de alguna manera focalizar o centralizar este haz de fotones que ha sido creado. Posteriormente, este haz de fotones pasa por un filtro aplanador que permite homogeneizar o garantizar que los fotones en este haz posean la misma energía. Es esencial también recalcar que este primer colimador es el que garantiza la mayor dimensión, es decir, el campo más grande que se puede generar con este haz de fotones. Entonces, es importante
en este caso, hacer una diferenciación de los componentes que intervienen en la creación del haz de fotones y del haz de electrones. Pueden ver en la presentación que del lado izquierdo tenemos todos los componentes que participan en la generación del haz de fotones. Entonces tenemos al principio el haz de electrones que interactúa con un blanco. Este blanco es el de tungsteno o wolframio. Segundo, el componente siguiente es el colimador primario. Como hablamos anteriormente, el colimador primario es el que define cuál es la mayor dimensión del campo de tratamiento. Posteriormente, pasaríamos a lo que es el filtro aplanador, que es el que garantiza que los fotones que lleguen en este punto sean homogenizados, es decir, todos tengan la misma energía. Posteriormente, viene lo que es la cámara de ionización. Todo acelerador lineal tiene dos cámaras de ionización. La cámara de ionización permite al equipo evaluar o detectar cuando se ha interrumpido la emisión de estos fotones y permite detener el disparo. De igual manera, permite verificar que la dosis, las unidades monitoras que han sido calibradas por el físico médico y que ha sido de alguna manera configurado por el ingeniero que instaló el equipo, corresponde con lo que necesitamos utilizar en la práctica clínica. Entonces, existen dos cámaras de ionización porque la segunda cámara de ionización funciona como un backup que actúa de forma independiente a la primera cámara. En otras palabras, si falla la primera cámara, tenemos la segunda cámara para evaluar estos factores, esta dosis, esta unidad monitora, que es la que nos garantiza que lo que se ha planificado en el plan de tratamiento es lo que se está dando con el equipo. El posterior componente es el espejo. Básicamente este espejo permite reflejar o dejar pasar aquella luz que simula el haz de radiación, y posteriormente vienen lo que son las mandíbulas. Estas mandíbulas son las que permiten establecer la referencia en el eje X y en el eje Y, y posteriormente vendrían las MLC o multiláminas, que son las que finalmente son las que establecen la figura o la forma del campo de tratamiento específico para un ángulo o para una dimensión específica del tumor o del cáncer o de la enfermedad que se va a tratar. Entonces, si lo comparamos con los diferentes componentes que tiene para el haz de electrones, en este caso ya no tenemos, si se pueden fijar en la imagen de a mano derecha, tenemos el haz de electrones y como segundo componente ya no tenemos un blanco. El blanco de tungsteno o wolframio es retirado y en su lugar entra una lámina dispersora. Esta lámina dispersora es una lámina de aluminio. Es importante considerar en este punto que el haz de electrones generado por el cañón de electrones y acelerado en la guía de ondas es muy fino. Entonces es necesario que ese haz de electrones, que es muy fino, poder garantizar que tenga una expansión o una cobertura que sea práctica para el uso clínico, y es por eso la inclusión de esta lámina dispersora, que va a llevar desde un haz de electrones muy delgado a un haz de electrones un poco más ancho y que posteriormente va a ser colimado por el colimador primario. Después viene otra lámina dispersora de aluminio que ayuda a homogeneizar estos electrones que son generados y pasa de igual manera por una cámara de ionización. Igual que antes, vamos a tener dos cámaras de ionizaciones, una independiente de la otra. La cámara de ionización tiene la función o es el vigilante de que el equipo entregue las unidades monitoras correspondientes a lo que se ha calibrado con la ayuda del físico médico y de las pruebas y mediciones que se han hecho en dosimetría relativa y dosimetría absoluta. Posteriormente, igual que se había mencionado antes, tenemos componentes similares. Viene el espejo, el sistema de luz que va a simular el haz de radiación, las barreras secundarias o mandíbulas, que son las que establecen las coordenadas en X y en Y del campo de tratamiento, y posteriormente el aplicador. Un componente esencial
para la producción o el uso clínico de los haces de electrones, el aprovechamiento es el aplicador. Una diferencia entre lo que es los electrones y los fotones es que el electrón interactúa desde un principio ya por la característica que posee de ser una partícula cargada, es decir, a medida que va avanzando, va interactuando con el medio, va perdiendo energía y es necesario un aplicador para poder focalizar, concentrar el haz de electrones en un área específica. Por lo general, este aplicador pudiera estar en contacto con el paciente o a solo unos centímetros de diferencia de la piel del paciente para poder garantizar o aprovechar este haz de electrones. Es importante recordar que una diferencia clínica del haz de electrones con respecto al haz de fotones es que el haz de electrones tiene una penetración muy pequeña en comparación al haz de fotones y que la penetración de este haz de electrones está asociada a la energía nominal a la que se ha producido. Entonces, en cualquier acelerador lineal siempre vamos a tener dos energías de fotones, pueden ser de 6 MeV, 15 o 18 MeV, y para el caso de los haces de electrones son esencialmente 5 energías, son 6 MeV, 9 MeV, 12 MeV, 15 MeV hasta 18 MeV. Entonces, esto es esencial en cualquier acelerador lineal, desde la versión más vieja hasta la versión más actual que puedan ofrecer las casas comerciales para un servicio de radioterapia. Fíjense, hay un detalle súper importante, ya vamos a ver ahora otra casa comercial en el caso de Varian, ¿sí? Lo importante es que los principios físicos involucrados en términos de la generación de electrones, de la interacción para la producción de los fotones, digamos, ocurre exactamente igual. Sin embargo, es muy importante destacar el hecho de que vamos a tener aceleradores lineales que se utilizan, por ejemplo, para el caso de radiocirugía, que también tienen la opción, por ejemplo, en donde no utilizan el caso del filtro aplanador. Esto es muy importante, ya que en algunos casos podemos trabajar bajo este esquema. Entonces, el filtro aplanador será o no dependiente. Aquí me conecto de una vez con otra de las preguntas que nos están realizando por acá y tiene que ver con si nos podemos dar cuenta de que si es una cámara o la otra quien está fallando o si pueden fallar las dos al mismo tiempo. Ahora yo voy a irme hacia el acelerador, de manera tal de que podamos identificar dentro del equipo lo que es la Ionization Chamber 1 y 2, y de esa manera, cuando nosotros estamos trabajando conjuntamente con nuestro equipo de ingenieros, los ingenieros de Elekta o de Varian, en ese momento tenemos que estar muy pendientes y analizando todo el tema de la dosimetría. Cuando se hace la calibración de unidades monitor versus lo que serían los centigrade, en ese momento precisamente estamos chequeando cuál es el comportamiento de las cámaras. Y obviamente ustedes se van a dar cuenta que en el equipo tendremos, bueno, cuántas son las cantidades de unidades monitor que registra una versus la que registra la otra. ¿Qué es lo que normalmente ocurre? Se establece un límite de diferencia entre ambas cámaras de manera tal de garantizar de que las cámaras están funcionando de manera adecuada. Sabemos que obviamente 1, 2 unidades monitor arriba o abajo no afectarán, digamos, de manera significativa lo que será la planificación de la dosis que se le va a entregar al paciente o que se le entrega al paciente. Sin embargo, si esa diferencia entre las cámaras es muy grande o es mayor a esas 2 unidades monitor, sencillamente vamos a generar un interlock que va a obligar a parar el equipo, a parar el tratamiento. Automáticamente, si esa diferencia, y la vamos a poder ver como un interlock de 2. Cuando ustedes vean ese interlock de 2 difference, es precisamente porque tenemos una diferencia entre ambas cámaras, ¿sí? Entonces, bueno, aquí continuamos con el caso del de Varian. Todo tuyo, Rogelio. En este caso de Varian, se genera la nube de electrones y estas llegan hasta el deflector. En este caso son 270 grados de deflexión, llega al blanco y posteriormente al filtro aplanador. Como pueden ver, en este caso tiene un carrusel, que este carrusel va a ir variando dependiendo de la energía de fotones o de electrones que vamos a necesitar. Entonces tenemos el colimador primario, el colimador secundario, que en este caso serían las mandíbulas, y posteriormente las MLC o multiláminas. Es importante recordar que tanto para
Varian, Elekta y otras casas comerciales, este equipo, el acelerador lineal, es isocéntrico y utiliza en ocasiones lo que es el EPIC, que es para la obtención de las imágenes portales empleadas para verificar el posicionamiento del paciente. De igual manera, existen otros dispositivos utilizados para verificación del paciente, como es el ComVCT, que es la tomografía computarizada de haz cónico, que permite de igual manera posicionar al paciente. De vital importancia, las MLC en lo que se refiere a la modalidad de radioterapia por intensidad modulada, a diferencia de radioterapia conformada 3D, donde la disposición o configuración del campo es estática, a diferencia del IMRT. En este caso pueden observar cómo es la conformación de la dosis en el caso de una técnica de IMRT para un cáncer de próstata, y se hace una comparación de lo que es la conformación en 2D y 3D de la distribución de dosis. Entonces, una pequeña comparación de cómo son las técnicas empleadas y cómo es la gráfica de isodosis en la entrega de la dosis al volumen blanco. Continuamos con nuestra presentación. Entonces, para hablar de lo que es la protonterapia. Antes de hablar de lo que es la protonterapia, es indispensable poder definir que una característica o una ventaja que tiene la utilización de protones, a diferencia de los fotones o electrones para la entrega de dosis en el volumen tumoral, es que la característica esencial del protón es el pico de Bray, que permite entregar la dosis en una profundidad específica, debido a que los protones son partículas cargados positivamente, y que la entrega de la dosis es directa, a diferencia de los electrones, que estos van entregando energía a través de su paso. En el caso de protones, va específico al área tumoral o a la posición que se ha planificado. Entonces, ahorita vamos a ver un video de cómo funciona un equipo de protonterapia. Tal como pueden observar, las características del funcionamiento de los componentes del equipo de protonterapia son totalmente distintos a lo que es el acelerador lineal convencional. En este caso, hablamos que el brazo mecánico o el gantry del equipo tiene una libertad de 360 grados y que tiene la posibilidad de dar haces muy finos que pueden tratar hasta volúmenes tumorales muy pequeños que se encuentra en el área del tórax, donde vamos a tener mucho movimiento. Una característica también especial de este tipo de tratamiento es que no afecta en gran medida a los órganos a riesgos que están cercanos o próximos al área de tratamiento. Como se había mencionado, esto es parte de la utilización del pico de Bragg y los protones. ¿Cómo son generados los protones? Los protones son generados en una fuente de protones que es el ciclotrón, donde el ciclotrón se trabaja acelerando el átomo de hidrógeno, de donde se incorporan los protones, y posteriormente este pasa por un filtro que lo selecciona dependiendo de su energía. Estos son pasados por toda una guía de aceleración y los lleva directamente a lo que es el gantry del equipo y posteriormente al cabezal, que es donde se entrega el tratamiento en los ángulos que se han planificado y en el tiempo deseado. Este equipo también tiene la posibilidad de en cada ángulo adquirir una imagen y poder adaptar ese campo de tratamiento para la posición o para el estado en específico de movimiento que pueda estar el tumor o el área a tratar. Entonces, podemos continuar. Aquí tenemos que los protones, aunque tienen una gran ventaja con respecto a los fotones, todo el aparataje, por así decirlo, que está asociado a la generación de estos protones, al aprovechamiento, podemos ver aquí un esquema de lo que sería una instalación de
un equipo de protonterapia, donde pueden observar el acelerador de los protones, o de donde se descompone, donde obtenemos los protones, que es el ciclotrón, la vía o la línea transportadora, el sistema de entrega y, por supuesto, la llegada de estos protones que ya han sido seleccionados en base a su energía, a la energía que queremos aprovechar y que va a ser entregada al paciente a través de un largo sistema de selección y de aceleración. Esta sería una imagen de lo que son los equipos actuales de protonterapia. Y llegamos ahora a lo que es el resonador empleado para radioterapia. Es decir, es un equipo híbrido donde a un resonador se le acopla un acelerador lineal. En este caso, el acelerador lineal no tiene una guía de ondas tan extensa como el acelerador lineal convencional, y el blindaje que debe tener el resonador es hecho de tal manera que sea pasivo y que no vaya a interferir con la generación del campo magnético. Una característica también aquí esencial es que debido a su diseño se ha bajado o se ha regulado el campo magnético generado para que éste no pueda interferir con el funcionamiento u operación del haz de fotones. En este caso podemos hablar de un haz de fotones de 6 MeV que es generado por este acelerador lineal. Entonces vamos a ver un video donde podemos ver de forma más visual cómo opera o cómo funciona este equipo. Una característica esencial de este equipo es que día a día se realiza una verificación de la anatomía del paciente, y como sabemos, el resonador permite ver con mayor detalle, a comparación de la tomografía, por eso no podemos ver mayor detalle de los tejidos suaves. Y esto es de vital importancia en radioterapia, ya que permite de alguna manera identificar cómo va la evolución de este volumen tumoral o este volumen cancerígeno y poder adaptar día a día la emisión o la conformación de la dosis en este tratamiento. Entonces, aquí pueden ver a grosso modo lo que sería el esqueleto y la conformación, donde podemos ver las líneas del campo magnético generado por el resonador y la operación del haz de fotones de 6 MeV que es generado por el acelerador lineal, que es adaptado a ese carrusel o estructura metálica. Como dije anteriormente, nos brinda una gran ventaja, a diferencia del acelerador lineal, por la adaptabilidad que tiene día a día a los cambios del volumen tumoral. Entonces vamos a continuar con todos los equipos que actualmente son empleados para la entrega del tratamiento o en los departamentos de radioterapia. Entre los equipos, aparte de los que ya hemos mencionado, tenemos lo que es la tomoterapia. En la tomoterapia estamos aprovechando el diseño de los tomógrafos para la entrega de tratamiento. En este caso, los equipos de tomoterapia, de igual manera que el equipo anterior, estamos hablando de la emisión de fotones con una energía de 6 MeV, y una particularidad que tiene estos equipos es que tienen dos técnicas para la entrega del tratamiento. Una primera técnica que es llamada helicoidal y una técnica que es estática, que vamos a poder observar ahorita en el video, donde podemos ver ese funcionamiento o esa operación en la que este equipo entrega dosis al volumen tumoral. Aquí pueden visualizar lo que es el anillo del gantry, las multiláminas, por así decirlo, colimadores multileaf binarios que permitan adaptar cada campo a medida que va girando al área en específica y garantizar en el volumen tumoral la mayor conformación de la dosis. Entonces estamos hablando de que existen dos modos o dos modalidades. Está el modo helicoidal. En este caso, la entrega del tratamiento es a través del desplazamiento del gantry, va avanzando la mesa del equipo y se va conformando, se va adaptando, gracias a la ayuda de las multiláminas binarias, la conformación de la dosis en el volumen tumoral.
Otra forma, otro modo que permite la entrega de este dosis con este equipo es a través del modo del gantry fijo o un ángulo específico. Es decir, para un ángulo en específico, las multiláminas binarias permiten adaptarse a cada una de las configuraciones de volumen tumoral y garantizar así de esta manera la mayor dosis en el área que necesitamos y proteger a los órganos a riesgo. Siguiendo en los equipos empleados actualmente en radioterapia, podemos también considerar lo que es el Gamma Knife. El Gamma Knife es un equipo que ya lleva tiempo empleándose. El Gamma Knife, como había mencionado anteriormente, es un equipo que por su característica es utilizado para radiocirugía o para tumores en el cráneo, en el cerebro, que son muy pequeños. Esto también es una limitante en lo que se refiere al uso del Gamma Knife, ya que por su característica geométrica, por estar conformado por 201 fuentes de cobalto 60, solamente entrega en un área específica debido a conformación de una semisfera, de un casco en el cráneo, y ha podido de alguna u otra manera entregar hasta tratamiento en la segunda vértebra cervical y no más allá por la configuración de este equipo, que es la mayor limitante que este equipo puede tener. Las fuentes de cobalto 60 que este equipo posee son de baja energía y es básicamente la conformación de estas fuentes en el casco y la utilización de los diferentes ángulos al que estas están ubicadas, la que permiten entregar a través de un haz muy angosto la dosis que necesitamos para el GTB o volumen tumoral que está en tratamiento. Entonces vamos a ver a través de un video cómo va operando este equipo. Como pueden ver en el video, solo lo que tiene que ver con el cráneo es lo que accede al equipo como tal y está la conformación de que este casco y de las diferentes fuentes y colimadores. Estos colimadores se abren de forma sistemática según la configuración dada y la disposición en el plan de tratamiento para tratar volúmenes tumorales muy pequeños que no podrían de alguna otra manera tratarse con tanta precisión en otro tipo de equipos. Otro de los equipos que tenemos y que se utiliza también para la radiocirugía o para volúmenes tumorales pequeños es el CyberKnife. CyberKnife simplemente fue la adaptación de un acelerador lineal a un brazo robótico. Una característica esencial que tiene este brazo robótico son los grados de libertad que tiene este equipo. Y una característica que lo diferencia de un acelerador lineal es que este equipo no es isocéntrico, lo que le permite a este equipo establecer cualquier ángulo que deseemos y que nos ayude a entregar con mayor precisión la dosis al volumen tumoral, considerando que son volúmenes tumorales muy pequeños y queremos concentrar la mayor cantidad de dosis en ese volumen y disminuir la dosis que pudieran recibir los órganos a riesgo. Vamos a ver una presentación de cuál sería ese funcionamiento del CyberKnife y por qué es la importancia de estos, no solo para el tratamiento de tumores o consecuencias de los tumores, como son las metástasis, entre otras enfermedades neoplásicas, que por su diminuto tamaño se ven de alguna manera optimizados por la forma en la que este equipo entrega la radiación o la dosis en el área específica. Continuando, pueden ver cómo es este funcionamiento, cómo es de que este equipo, que hablamos anteriormente de 6 grados de libertad, permite tratar de manera muy específica, con un haz de fotones muy fino, el área tumoral, por más pequeña que sea, sin alterar o sin afectar a esos órganos riesgos que se encuentran cerca. Son equipos, como dije, de radiocirugía
que no solamente están especificados para el área del cerebro, sino pues, también para el tórax. Una característica esencial que lo diferencia de otros equipos del CyberKnife es que para cada campo el equipo adquiere una imagen y se adapta a esos cambios que pueden existir durante la duración del tratamiento. Por eso es que este equipo es tan esencial o es recomendado para aquellos volúmenes tumorales que son pequeños y donde hay áreas donde hay movimiento, ya que, como dije anteriormente, este equipo, antes de realizar cualquier disparo, realiza una verificación de la posición, realiza el disparo y así va haciéndolo constitucionariamente en cada uno de los disparos o angulaciones que va a adquirir. Entonces, para seguir avanzando en la presentación, ya hemos hablado de CyberKnife, de las características, de las diferencias que puede tener este equipo con respecto a los demás equipos que ya hemos mencionado. Es ahora el momento de poder definir o diferenciar lo que son las áreas en un servicio de radioterapia. Este principio de clasificación de áreas no solamente es definido por la norma GCR Part 3 de la OIEA, que era la anteriormente llamada NBSS, define tanto para radiodiagnóstico como para radioterapia y también medicina nuclear lo que es la zona controlada y la zona supervisada. ¿Cuáles son las características que tiene la zona controlada para poder recibir esta denominación o por así decirlo, este nombre? La zona controlada es básicamente el área, la sala o el búnker donde está instalado el equipo emisor de radiación ionizante o el área donde puede haber mayor posibilidad de contaminación. Hablamos de contaminación cuando hablamos de medicina nuclear, que es contaminación por fuentes abiertas. En el caso de radiodiagnóstico, radioterapia, estamos hablando de equipos emisores de radiación ionizante, de fotones o electrones en el caso de radioterapia, y cuya tasa de dosis podría afectar gravemente no solo al paciente, sino también al trabajador ocupacionalmente expuesto. Entonces, la idea de establecer una zona controlada es poder prevenir o limitar la probabilidad y magnitud de las exposiciones en casos de incidentes operacionales. Entonces, con Omar vamos a poder ver cómo es esa zona controlada y cuáles son sus principales características. Sí, fíjense que aquí ya me ven, Rogelio, que yo no veo ahorita. Sí, aquí estoy. Perfecto. Fíjense, muy importante y espero que el internet nos permita todavía mantenernos, ¿sí? Una de las principales características que tenemos en lo que es el área ya, o lo que sería la zona controlada, es que obviamente es donde tenemos efectivamente el equipo emisor de rayos X, ¿sí? En este caso, tanto de rayos X como de electrones. Pero evidentemente acá tenemos el acelerador lineal, es decir, esta área es un área en donde ningún otro personal ni ningún acompañante puede estar presente. Obviamente vamos a ver incluso algunas cosas, no me quiero adelantar para no empañar, digamos, la maravillosa presentación de Rogelio en relación a los laberintos y qué pasa, pero lo que sí es muy importante es el tema, por supuesto, de blindaje que tenemos que abordar. Ahora, por otro lado, Rogelio, también entiendo que tenemos otras áreas, ¿no? Sí, otras áreas como tal es la zona supervisada, que es la sala donde te encuentras, que es básicamente donde los técnicos o tecnólogos en radioterapia son los que manejan o controlan el acelerador lineal para la entrega del tratamiento radiante. Entonces, en este caso, a pesar de que ciertamente vamos a tener una visualización y además estamos relativamente cerca, por supuesto, en una sala continua a lo que sería el acelerador, evidentemente en esta área en particular, por supuesto que nosotros vamos a estar evidentemente en lo que sería una zona supervisada. Ahora, ¿qué características tiene, por ejemplo, qué diferencia ven ustedes entre la zona supervisada y la zona controlada? Entendiendo, ojo, que aquí justamente en esta pared ya entramos en lo que sería todo el área del búnker. Entonces, teniendo, digamos, áreas tan cerca, ¿por qué las diferenciamos? ¿Por qué creen ustedes? Acompáñenos allí por el chat. A ver, ¿qué creen ustedes que es la principal diferencia entre lo que sería esa zona controlada y esa zona supervisada? ¿Qué ocurre? Definitivamente la característica más relevante es que obviamente del otro lado tenemos el equipo, en lo que sería la zona controlada. Es decir, que en el momento en el cual ingresamos o superamos la barrera de protección,
evidentemente en ese momento nos vamos a poder estar exponiendo a lo que sería la radiación. ¿Qué ocurre? En el área de la zona supervisada, si bien es cierto, tenemos todo lo que tiene que ver con las consolas de operación del equipo, evidentemente debemos mantener las consideraciones de levantamientos radiométricos, la evaluación, digamos, del blindaje de las áreas, es decir, garantizar todos estos parámetros y, por supuesto, mantener el tema del uso del dosímetro para nuestro personal ocupacionalmente expuesto. O sea, ya refiriéndose a ese tema en específico, entramos a lo que es el blindaje de las instalaciones, el por qué la importancia de que estas instalaciones, el búnker, debe ser blindado. En este caso pueden ver que existen diferentes estándares o normas para lo que se refiere el diseño de estos búnkeres. En este caso estamos viendo una instalación de 6 MB, donde pueden observar que este posee un laberinto para el acceso al área controlada, al área donde se encuentra el equipo. Entonces vamos a ver un video donde podemos ver más de cerca lo que es la construcción o la conformación de un búnker en radioterapia. Pueden ver en esta imagen lo que sería los planos o bosquejos de un búnker de radioterapia, donde pueden ver resaltado en rojo lo que es las barreras primarias. Una característica que tiene esta componente del búnker es que tiene un mayor espesor, un mayor grosor, y tenemos como amarillos las barreras secundarias. Las barreras primarias son aquellas que pueden recibir el haz directo del acelerador, por lo cual se necesita un mayor espesor para atenuar esta energía, y lo que tenemos resaltado en amarillo se refiere a las demás paredes que no reciben el haz directo, sino que la radiación que llega hasta ellas es la radiación dispersa, es decir, la radiación dispersada por el paciente y cuya intensidad es mucho menor. Definitivamente, como nosotros vamos a poder estar irradiando en los 360 grados, es decir, vamos a poder estar angulando y dirigiendo el haz de radiación en cualquiera de las direcciones, evidentemente las barreras primarias ya no son, por ejemplo, como en el caso de radiología convencional, en donde la barrera primaria va a ser, por supuesto, la pared donde tengo el buque y en todo caso el piso, ya que yo o apunto hacia la camilla o apunto hacia el buque. Muy sencillo. En el caso de radioterapia es muy diferente, es decir, en el caso de radioterapia, tal cual como nos explica Rogelio y que lo vemos acá en pantalla, con el caso del video, evidentemente yo tengo una barrera primaria y secundaria que es completa, es decir, yo necesito entender la magnitud de lo que tiene que ver con la protección en términos de protección radiológica. Es decir, comprender que de manera integral todo lo que es el arco que tiene que ver con lo que sería el movimiento del gantry debe ser protegido como barrera primaria. Ojo, en estos casos y en esta animación particularmente, que es la animación de acá en nuestro búnker, obviamente ocurre el hecho de que estamos en planta baja. Sin embargo, tenemos otros centros, por ejemplo, incluso en el MD Anderson de Houston, tenemos el hecho de que tienen los aceleradores en pisos intermedios. Tú tienes gente que está en otros pisos, tienes gente arriba, gente abajo. Entonces, obviamente, amerita considerar no solamente la U que ustedes pueden ver allí en pantalla, sino incluso considerar el tema del piso. Obviamente, en nuestro caso particular, y por supuesto por un tema incluso de todos los temas económicos, etcétera, evidentemente siempre la recomendación de mantener este tipo de búnker en sótano o en planta baja, de manera tal de ahorrar, digamos, parte de lo que sería el dinero en términos del capital. Muy bien. Entonces quisiera preguntarles a todos si existe alguna relación entre el espesor o el grosor de la puerta de acceso al búnker y la existencia o no de un laberinto para acceder hasta donde se encuentra el equipo de radioterapia. Una característica que tiene nuestro centro, el búnker de radioterapia, aquí en la institución donde nos encontramos, Curazao Medical Center, es la que enseguida le va a explicar el magíster Omar. Fíjense que hemos estado muy acostumbrados al hecho de que cuando vamos a un servicio de radioterapia nos percatamos y nos damos cuenta de que tenemos un pasillo sobre el cual ingresamos a la sala, lo acabamos de ver también en el gráfico que nos presentó Rogelio,
pero tenemos también la posibilidad de conseguirnos con un centro como este, ¿sí? Si ustedes observan acá no tenemos ningún tipo de laberinto, sino que podemos acceder directamente a lo que sería nuestro acelerador lineal. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Y cuál es la gran diferencia que nosotros tenemos aquí presente? Que obviamente, fíjense ustedes, el grosor de la pared, ¿sí? Para que tengamos una idea, permítanme aquí. Sí, imagínense, obviamente estamos hablando exactamente, perdón, aquí. ¿Sí? Estamos hablando perfectamente de 1 metro y en el caso particular de nosotros exactamente de 1,05 m de grosor de lo que sería el blindaje utilizado para el tema de la puerta. Obviamente esta puerta es muy importante, ¿sí? También vamos a conseguir, por ejemplo, otros casos en donde la puerta es en forma de S. Lo importante acá es que fíjense que mantiene, por ejemplo, no es una puerta que cierra normal al ras con la pared, sino que permite tener este espacio, este hueco acá, ¿sí? Con respecto a lo que sería la frontera, y obviamente garantiza tener un solape con respecto a la pared. Por supuesto, bueno, los sensores en términos de que si alguien pasa la puerta no cierre, pero en términos globales lo que sí es muy importante es que, aunque estemos acostumbrados al tema del laberinto, evidentemente puede ser sustituido siempre y cuando se garantice obviamente los cálculos de blindaje para mantener seguro a lo que serían acompañantes, miembros del staff y evidentemente otros pacientes. Entonces, en este caso especial, podemos denotar de que el búnker no posee un laberinto y por consecuencia el espesor de la pared frontal e igual del espesor de la puerta es mucho mayor que en otros servicios donde sí poseerían un laberinto. También hay, en este caso en especial, estamos hablando de un acelerador lineal, un Synergy de la casa comercial Electa. Tiene 2 energías de fotones de 6 y 15 MB. Y quisiera preguntarles que me dijeran a través del chat ¿cuáles consideran ustedes que es la principal diferencia en el diseño de un búnker para aquellos aceleradores cuya energía nominal máxima son 18 MB? Es decir, ¿qué sería ese componente adicional que se le agrega a un búnker donde el acelerador lineal puede emitir un haz de fotones de 18 MB? ¿Cuál es ese particular componente en el diseño del búnker? Exacto, se le agrega boro por la generación de neutrones en esta alta energía. El boro permite de alguna manera frenar o limitar el traspaso de los neutrones a lo que sería al entorno externo del búnker. Entonces pueden ver en lo que es esta diapositiva que tanto en el búnker se le está colocando unas puertas que permiten de alguna manera limitar ese paso de neutrones y poder de esa forma garantizar que fuera del búnker las personas que se encuentren, ya sea parte del staff o miembros públicos, se encuentren protegidos de cualquier contacto o interacción con estos neutrones generados a altas energías. Observando un poco el tema de la puerta, ¿sí? Un poco rápidamente para recapitular a aquellos que no pudieron verla y ya vamos también a complacer ahí a quienes piden para cerrar. Fíjense que ante la ausencia del laberinto podemos mantener solamente la puerta. Obviamente la puerta debe cerrar de manera solapada, ¿sí? Contra la pared. Y sí, fíjense que ahí hace un cierre, pero el cierre no lo hace al ras. Obviamente yo aquí acabo de colocar efectivamente la mano, así que ya sabemos que el sensor funciona perfectamente. Ok, entonces fíjense acá, abrimos nuevamente. ¿Sí? Fíjense ustedes la magnitud de la puerta, en este caso 1,05 m, y luego fíjense cómo cierra, ¿sí? Efectivamente en modo solape con respecto a la pared, ¿no? Un poco la intención y el objetivo, por supuesto, de mantener los sistemas de control y de protección radiológica, sumamente importante. Y bueno, por allí ya nos estaban preguntando un poco por qué el boro en el caso de 18 MB, que creo que ya lo tiene, digamos, a tiro Rogelio.
Sí, como se había mencionado antes, la característica del boro permite frenar o desacelerar los neutrones y de esta manera atenuarlos para evitar de que esto pueda de alguna manera afectar al staff y a los miembros del público. Una característica también importante no solo es el blindaje y el material con el que se debe hacer el blindaje, ya que dependiendo del material, esto va a tener diferentes espesores. Esto va muy de la mano de la energía nominal generada por el acelerador lineal. Y es importante también recalcar que en un búnker deben estar presentes lo que son los interlocks. Como pudieron ver, en el búnker que tenemos en esta institución, tenemos una puerta de gran dimensión, de un gran espesor, debido a que no se posee un laberinto. Esta puerta posee unos interlocks que permiten que si la puerta no ha cerrado por completo, no se puede realizar el disparo. Y también tiene unas medidas de seguridad, como pudieron ver, de que tiene un láser o un sistema de láser, que si cualquier persona en algún momento atraviesa alguna extremidad o no ha terminado de salir del búnker, simplemente la puerta vuelve a abrirse, la persona puede salir y durante todo este proceso no se realiza el disparo del acelerador. También es importante recalcar, en el caso de los aceleradores Elekta, tenemos que el gantry está sujeto o está armado a una pared y detrás de esa pared está lo que es el cuarto de máquinas. Para acceder a esa área que está en la parte posterior, tienen dos puertas. Cada una de esas puertas tiene un interlock que si alguna estuviera abierta, generaría una alarma en el sistema del acelerador y no se pudiera disparar el equipo hasta que ambas puertas que se encuentran en la parte posterior puedan cerrarse. Muy bien, bueno, y aquí un poco parte de lo que nos está comentando Rogelio, sí, lo podemos ir observando, es decir, ahorita estamos en modo servicio, un poco para obviamente cumplir con lo que serían las pruebas o las prácticas que vamos a presentar rápidamente. La idea es que, bueno, yo aquí puedo establecer cualquier configuración, digamos, de lo que serían los colimadores, ¿sí? Entonces, obviamente, podemos tener cualquiera de los esquemas, bien sea en tipo, ¿sí? Por ejemplo, que estuviese organizado de una determinada manera. Pero bueno, finalmente lo que sí es cierto, y pueden observar acá, aquí abajo, ustedes verán que nos encontramos en modo preparatorio, está casi listo para disparar, pero nos aparece este interlock. Cuando hablamos de este interlock es precisamente que la puerta 1 está abierta. Sí, es un poco lo que nos comenta Rogelio aquí en su disertación. Es decir, obviamente la puerta permanece abierta. Para poder hacer el cerrado, vamos a hacer la prueba. Voy a dejar, aquí tenemos las puertas de servicio. Esta es un área que a mí siempre me parece súper emocionante porque me recuerdo cuando uno estaba estudiando que esta era el área como que nadie se acercaba, nadie entraba y obviamente, definitivamente es el corazón neurálgico del acelerador. Evidentemente, fíjense ustedes el gantry, fíjense ustedes incluso el contrapeso necesario para poder impulsar el gantry, ¿sí? Fíjense ustedes todo lo que tiene que ver, incluso la bomba de agua para mantener el tema de el cooling o la refrigeración de esta área. Entonces, fíjense qué ocurre si yo dejara, por ejemplo, la puerta de servicio abierta. Yo me retiro del servicio, presiono botón de último hombre, cerramos la puerta 1, y bueno, mientras pasa ese proceso de cerrado de la puerta, ustedes se darán cuenta ahora que tenemos aquí dos interlock, puerta 1 y puerta 2. La puerta 2, ¿sí?, correspondiente a lo que sería el área finalmente de servicio, del módulo de servicio. Entonces, obviamente, lo que nos está diciendo es, mira, mucha atención que tenemos un personal allí adentro que no ha salido. Entonces, poco estos son los mecanismos de protección hacia, por ejemplo, los ingenieros o lo que serían cualquier miembro, digamos, del staff que pudiera verse involucrado en tener que entrar al servicio. Todo tuyo, Rogelio. Entonces, como se había mencionado, tenemos los interlocks asociados a las puertas y también existen mecanismos en el cabezal del gantry,
está ubicado básicamente en el colimador, hay un aro metálico que permite que en algún momento pueda haber una colisión. Esto detiene el equipo. Pueden ver cómo este presenta una alerta, y es tarea del físico médico también garantizar que estos sistemas de interlock o sistema de alarma funcionen. Otro sistema de alarma también es con el EPIC. Si fijamos que presionamos o hacemos una fuerza sobre el EPIC, este emite una alarma y da una alerta. Y el objetivo de eso es que en cualquier momento, no solamente nosotros, cualquier paciente pudiera estar, digamos, apoyándose sobre el detector. De igual manera, pudiera ocurrir que por algún error humano pueda estar la mesa de tratamiento sobre el EPIC y generar este error. Entonces, ya hemos hablado de los interlocks de las puertas, del botón del último hombre, que es el que debe presionarse para poder indicarle al sistema del acelerador que ya nadie del staff se encuentra en el interior del búnker y que se procede a cerrar la puerta para empezar la entrega del tratamiento. Muy bien, entonces hemos cerrado la puerta. Ahora solamente nos dice que tenemos que confirmar los valores, ¿sí? Es decir, la configuración que hemos establecido. Y una vez que confirmamos estos valores, entonces nos permite, ¿sí?, tener toda la posibilidad de empezar con el tratamiento. Fíjense, y aquí es uno de los puntos bien importantes. Voy a comenzar con el tratamiento de manera tal de que podamos ver la cantidad, digamos, de unidades monitor registrados, ¿sí? En este caso, vamos a tener, digamos, calculamos 100 unidades monitor, ¿sí? Fue lo solicitado, lo prescrito, y nuestro máximo es de 102 unidades monitor. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos 100 y 99.3, lo cual está en tolerancia. Muy, muy importante, obviamente, comprender y siempre tener presente este tipo de puntos, como lo habíamos comentado, en relación a todo lo que son los interlocks, ¿no? El tema de los interlocks es uno de los mecanismos, digamos, de protección que nos brinda para todo lo que es la entrega de tratamiento en el caso del acelerador lineal. Y un componente esencial en el funcionamiento es verificar el estado de las bombas de vacío. Omar, si pudiéramos mostrar lo que es el vacío que genera, en este caso, el LINAC, el acelerador, y que es lo que garantiza la operación, la emisión de estos electrones y el uso clínico de este equipo como tal. Sí, bueno, fíjense aquí. Sí, aquí estamos entrando, digamos, a todo lo que tiene que ver con la configuración del sistema, ¿sí? Uno de los factores importantes también tiene que ver incluso con la temperatura del agua, ya que esta agua es la que nos va a permitir mantener frío lo que es el sistema, digamos. Recordemos que con la generación o la producción de estos electrones para generar los haces de rayos X, obviamente, se genera un calor importante y, por supuesto, tenemos entonces la posibilidad, obviamente, de enfriarlo gracias al tema del agua. Fíjense bien, y aquí quería mostrarles, aquí tenemos el tema del GUN, pero no me quería, aquí está, perfecto. ¿Se recuerdan en el caso en el cual, perdónenme, aquí? Ajá. ¿Se recuerdan en el caso en el cual Rogelio nos comentaba, veíamos, digamos, el cañón acelerador y veíamos que teníamos una especie de imanes que controlaban o que focalizaban el haz de electrones, es decir, que lo dirigían? Bueno, esa direccionalidad es muy, muy importante para la protección radiológica de nuestros pacientes. Y ello obedece al hecho de que lo que corresponde a planitud y simetría van de la mano de estos valores. Fíjense, cuando nosotros nos damos cuenta que, por ejemplo, hacemos las valoraciones dosimétricas, evaluamos los perfiles y nos dan los perfiles de dosis y observamos que no hay una simetría o que existe o que está por fuera de tolerancia o que tenemos, digamos, variaciones en ella, fíjense que estos son los parámetros que deben ser arreglados o calibrados por lo que sería nuestro equipo de ingeniería de la casa comercial. Es decir, controlar y regular todos los valores, tanto de balance como de loop, cualquiera de los puntos, tanto, fíjense que aquí está el 1T, 1R, 2T y 2R, obviamente correspondientes a
a cada uno de los lados que tienen que ver, digamos, con el ajuste del haz de radiación. Por este motivo, a partir de las gráficas que estamos generando con los perfiles, se le indica de manera inmediata al ingeniero, mira, tenemos un problema más hacia la derecha o más hacia la izquierda, vemos el perfil inclinado así o inclinado así, ¿sí? De manera tal de poder explicarle en términos bien sea o de simetría, por supuesto, cualquiera de estos puntos, ¿sí? Evidentemente acá, perdonen, déjenme colocarlos aquí. Muy bien. Vemos el resto para el caso, por ejemplo, de lo que sería el vacuum a nivel del magnetum, ¿sí? Súper importante de mantener, digamos, lo que sería esa valoración y obviamente nos garantiza tener, digamos, el control de todo eso. Pero bueno, en términos globales tenemos una pantalla en donde podemos controlar todo lo que tiene que ver con los parámetros, tanto desde temperatura, los errores cuando tenemos variaciones, por ejemplo, o todo lo que tiene que ver con la regulación de los electrones en términos de lo que pudiese ser, por ejemplo, ese 1R, 1T, 2R, 2T, tiene que ver precisamente con esa direccionalidad de los electrones y es lo que controlamos en el momento en el cual vemos una variación, por ejemplo, a nivel de lo que sería la simetría, por ejemplo, en el caso de los perfiles de 12, ¿no? Y de igual manera, por supuesto, podemos evaluar incluso todo lo que tiene que ver con temperaturas, etcétera, todos los factores. Y por otro lado, vamos a verlo aquí muy rápidamente, obviamente tenemos una cantidad de interlocks muy amplia que nos permite y nos garantiza mantener el control de lo que sería nuestro personal, ¿no? Y lo que sería obviamente nuestro paciente y por supuesto el plan de tratamiento. Sí, Rogelio, seguimos contigo entonces por allá. Continuando con la presentación y este conversatorio. Perdón por fastidiar. Otro punto importantísimo en el tema de la protección radiológica que pareciera, y muchísimo cuidado con esto, ¿no? O sea, pareciera a veces que la protección radiológica es solamente el blindaje o solamente el control de calidad. Nada más, digamos, más falso que eso. Es decir, eso es parte de la protección radiológica, pero fíjense que incluso lo que tiene que ver con nuestras cámaras, ¿sí? A nivel interno, nos garantiza y nos permiten poder visualizar el paciente. Es decir, garantizar que ese paciente no se ha movido. Por supuesto que nosotros lo colocamos en un momento determinado y se centró, se posicionó el paciente, evidentemente con toda la ayuda de lo que sería nuestro sistema de láser, ¿sí? Permítanme aquí apagarles un poco para que veamos. Ciertamente, nosotros nos ubicamos a partir de lo que sería la ubicación con los láser, pero es muy importante, obviamente, tener la visión, por supuesto, de nuestro paciente, de manera tal de que a través de la cámara podamos distinguir, mira, hay un movimiento del paciente, debemos hacer un llamado inmediato. En nuestro caso también, bueno, tenemos los intercomunicadores, pero bueno, hay diferentes tipos de mecanismos, siempre pensando en lo que sería la mejor calidad de tratamiento para nuestros pacientes oncológicos. Ahora sí, Rogelio, todo es tuyo. Continuando entonces aquí el conversatorio, ya hemos hablado de diferentes aspectos esenciales para lo que tiene que ver con la protección radiológica, no solo del staff, sino del paciente, y podemos seguir avanzando en lo que se refiere al contenido de este conversatorio. Ya habíamos hablado de la importancia de la puerta, de que está relacionado el espesor, el grosor de las puertas con la extensión del laberinto. Es muy importante lo que es el monitoreo del lugar de trabajo, es decir, el levantamiento radiométrico. Debemos poder comprobar que los cálculos realizados, que ese cálculo se obtuvo dependiendo del material usado para el búnker, realmente para esa barrera primaria, esa barrera secundaria, cumple con los límites de dosis que deberían garantizarse no solo a los miembros del público, sino también al staff, a ese equipo multidisciplinario que elabora en el servicio de radioterapia. Entonces, es esencial para la hora de hacer el monitoreo o ese levantamiento radiométrico, elegir la energía de operación de la unidad de tratamiento, esa energía que se va a utilizar en mayor medida, o la energía nominal más alta,
la tasa de dosis, un tamaño de campo, en este caso pudiera ser el mayor tamaño de campo. Nuestro acelerador, en este caso es de 40 por 40 centímetros, el ángulo de gantry. Se van a establecer diferentes ángulos del gantry para asegurar o para poder poner en ejercicio cuáles son las diferentes configuraciones que pudiéramos tener el gantry y evaluar la barrera primaria. De igual manera, lo que se refiere al ángulo del colimador y la cantidad de phantom, es decir, el material dispersor que va a simular el paciente. Es importante recordar que no se va a usar un paciente, sino algún objeto que por sus características, por su composición, va a simular la composición del cuerpo humano. Debemos recordar que el cuerpo humano está formado en 60% de agua, y entonces utiliza un phantom de PMMA o algún otro material que pudiera simular estas condiciones y que pudiera dispersar la radiación en el mismo patrón o un patrón muy similar a lo que lo haría el paciente durante la entrega del tratamiento. Y por supuesto lo que es la posición del phantom durante la realización de esta prueba. Esto es básicamente reglamentado o establecido por las normas de la OIEA. En este caso estamos hablando de la Guía Específica de Seguridad, en que en su apartado con respecto a radioterapia define estas características que debería tener todo surview o toda evaluación del entorno de trabajo. Entonces, una de las características por las cuales debe hacerse este surview o levantamiento radiométrico es, en el primer escenario, cuando estamos realizando la construcción del búnker, que debería evaluarse una vez que la obra ha sido terminada, debe evaluarse si los límites de dosis para el público, que estamos hablando de 1 milisievert al año, se está cumpliendo y que los cálculos realizados para el búnker son los que corresponden según la normativa. Ya habíamos presentado anteriormente que uno de estos estándares o normas es la NSRP 151, que es la que establece, dependiendo de las características del acelerador, de la energía nominal de aceleración de los electrones y por consiguiente la generación de las de fotones, cuál debería ser el espesor, la angulación del laberinto o cuál debería ser el espesor de la puerta de acceso al búnker para poder garantizar el cumplimiento de esta límite de dosis de 1 milisievert por fuera o alrededor del búnker. Entonces, antes de su uso clínico, el acelerador y el búnker deben ser evaluados. Como segundo punto, se debe hacer este levantamiento radiométrico o monitoreo del entorno de trabajo cuando tenemos equipos reformados, es decir, equipos viejos que han sido alterados o que se le ha cambiado un componente importante y que pudiera afectar las consideraciones que se habían tomado en un inicio del acelerador lineal que se había instalado por primera vez. De igual manera, hay que tomar en consideración cuando reemplazamos un equipo viejo por uno nuevo. En el caso de la casa comercial Electa, hay que hacer una variación no solo de el búnker, dependiendo de los resultados obtenidos en este monitoreo de trabajo. Es decir, si en un principio el búnker fue diseñado para un acelerador Electa, por decirlo de una manera, un Precise, que es un modelo viejo, y posteriormente, unos años después, se adquirió ahora, es un Versa HD, hay una serie de configuraciones que han cambiado y que deben adaptarse y evaluarse para ver si ese búnker que se va a usar nuevamente es el ideal o si este búnker debe ser modificado para poder garantizar las condiciones establecidas por las normativas internacionales y nacionales del país en cuestión. Otro de los puntos por los cuales debe realizarse lo que es el levantamiento radiométrico o monitoreo del trabajo cuando en su momento se trabajaban con una bomba de cobalto o un equipo de cobalto y en aquellas instalaciones donde se posee un equipo de braquiterapia, que cuando hay cambios importantes, cambios de la fuente, debe realizarse una evaluación del área para poder evaluar o para poder comprobar que los cálculos realizados corresponden. De igual manera, como se me mencionó anteriormente,
El monitoreo del lugar de trabajo se debe hacer si en nuestro servicio al inicio se habían considerado unos cálculos para poder instalar una bomba de cobalto o un equipo de cobalto 60. Y ahora la institución, el hospital, adquirió un acelerador lineal cuya energía nominal es mucho mayor a lo que se había considerado a un principio para la bomba de cobalto. Estaríamos hablando de que para bomba de cobalto tenemos siempre una energía promedio que es relativamente muy baja comparado a la energía básica de cualquier acelerador lineal, que en cualquier acelerador lineal estamos hablando 6 MB, y para una bomba de cobalto es prácticamente la mitad. Es una energía realmente baja y que se obtiene de un promedio de los picos más altos de emisión del cobalto 60. Para acompañarte acá, Rogelio, obviamente en nuestro caso tenemos acá permítame la cámara. Muy bien, acá tenemos el caso del Flexitron, ¿sí? Un equipo de braquiterapia relativamente, fíjense, súper pequeño, ¿no? Comparado con los equipos mucho más antiguos. Y obviamente en este caso nosotros tenemos la fuente radioactiva de manera interna. Ahorita, lamentándolo mucho, obviamente ya lo tenemos, digamos, cerrado por completo, así que no voy a ejercer, digamos, sin embargo, bueno, vamos a aprovechar un poquitico por acá y así podemos ir viendo, permítanme, vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿sí? Digamos, los componentes son relativamente sencillos en términos de que todo el engranaje lo que está buscando es precisamente de poder mover la fuente hacia afuera, ¿sí? Y poder entonces pasar a través del catéter y llegar al paciente. Pero internamente tenemos, por supuesto, los componentes mecánicos y evidentemente el resguardo de la fuente, que ya vamos a ver, está ubicada justamente acá arriba, ¿sí? Obviamente con el blindaje correspondiente. Una vez que nosotros podemos establecer y verificar, por supuesto, salir esa fuente, la fuente va a pasar a través del catéter que hayamos colocado hacia lo que sería el paciente. Ok, entonces continuando en este punto, otro de los valores por el cual debería hacerse un monitoreo del lugar de trabajo, es decir, de la radiación a través del búnker, es la instalación de un nuevo software del equipo de tratamiento, del acelerador lineal. Es decir, si pasamos de una versión anterior a una nueva versión y esta actualización del software va a alterar de manera significativa la configuración dosimétrica, la calibración del acelerador lineal, es momento ideal para poder realizar lo que es el levantamiento radiométrico o monitoreo del lugar de trabajo, ya que tendríamos que verificar si esta actualización o este nuevo software del equipo pudiera hacer algún cambio significativo en la emisión de radiación. Entonces, para continuar, otro de los puntos a consideración es si se aplica una nueva técnica. Imaginemos que se adquirió un acelerador lineal y que al principio se trabajaba con radioterapia conformada 3D, pero si ahora se adaptó, se hizo un upgrade del acelerador del equipo y ahora se puede hacer lo que es el llamado el Big Map o la terapia en arco modulada volumétricamente, o en este caso ahora tenemos unas micromultiláminas o un cono que nos permite hacer radiocirugía. Entonces el agregar estas nuevas técnicas o estas nuevas modalidades es lo que permite volver a evaluar estas barreras del búnker para ver si está conforme con las nuevas técnicas, con las nuevas capacidades que pudiera tener. Fíjense, definitivamente, y alineado con Rogelio, gracias. Fíjense cómo, digamos, cuando estamos hablando de la verificación con respecto a nuevas técnicas, significa, obviamente, primero para nosotros los físicos, obviamente, la recaudación, digamos, la obtención de todos los parámetros que debemos evaluar desde el punto de vista dosimétrico y de todos los parámetros a considerar. Pero adicionalmente tiene que ver, por supuesto, con lo que estamos hablando, con relativamente al sistema de planificación. Es decir, el sistema de planificación debe ser vaciado para poder complementar y poder tener toda la información en términos de los cálculos que vamos a efectivamente a realizar.
Y obviamente, fíjense que incluso factores muy importantes que a veces no son tomados tan en consideración, tiene que ver incluso hasta con lo que serían las propiedades de cálculo. Es decir, allí el espaciado de la grilla, los algoritmos que nosotros vamos a utilizar para el cálculo, bien sea si es Monte Carlo en términos de fotón, cuánto es el porcentaje, digamos, de uncertainty, acerca, digamos, de cada uno de los factores que nosotros vamos a considerar. Entonces, súper importante que en el momento en el cual estamos conversando de que tenemos nuevas técnicas, no es solamente llegar a instalar y listo. No, es que obviamente para poder activar la técnica y que nos permita, digamos, el sistema planificar, esto debe ser aprobado. Normalmente, si a variant o electa, esa data es enviada a cada uno de ellos de manera tal de ejecutar lo que es el procesamiento de la data, y conforme a ello entonces la posibilidad de poder trabajar, bien sea primero con 6, después con 15, o primero con 6, después con 18, dependiendo de cuál es la configuración que se tenga en cada uno de los servicios. Todos tuyos. Continuando en lo que se refiere al conversatorio y del material que hemos estado compartiendo con ustedes esta tarde, es importante detallar que otra de las condiciones para poder realizar el monitoreo o la evaluación del área es si el ingeniero de la casa comercial ha hecho un servicio al equipo o se ha modificado alguna pieza que pudiera alterar de manera importante el funcionamiento del acelerador lineal. Otro punto de consideración que habíamos hablado antes es la simulación, es decir, la sala donde está el tomógrafo computarizado que va a permitir simular o adquirir esas primeras imágenes que nos va a servir para la planificación del tratamiento. Es así, Rogelio, completamente de acuerdo, y es uno de los, digamos, de los puntos, perdón, de los lugares más importantes que tenemos también acá en lo que es el servicio de radioterapia, ya que fíjense, bueno, la primera de las consideraciones para el caso, en este caso es un Big Bore, obviamente se darán cuenta que el ancho, digamos, del gantry es mucho mayor, de manera tal de que nos permita, por supuesto, la posibilidad de colocar a las pacientes, por ejemplo, con el soporte de mama, etcétera. Pero fíjense, y es uno de los puntos que hemos tenido, digamos, la oportunidad de conversar con quienes nos han consultado en relación a cómo es el procedimiento o cómo normalmente ocurre en el caso de radioterapia. Fíjense que uno de los factores más importantes es que nuestra camilla de radioterapia tiene a su vez esta tabla, y esta tabla no es más, o esta camilla adicional no es más que, digamos, la configuración exacta a como si estuviésemos en el LINAC. ¿Cuál es el objetivo? Que desde la planificación del tratamiento, cuando nosotros vamos a realizar una tomografía con la cual vamos a planificar la cantidad de radiación que va a llegar al órgano o al target, en este caso, en el caso del PTB, del CTB y del GTB, obviamente necesitamos tener una configuración que sea exactamente igual o muy, muy parecida a lo que va a ocurrir en el LINAC. Entonces, ¿qué buscamos para que sea lo más preciso posible? Bueno, lo primero es colocar a la paciente en las mismas condiciones o al paciente en las mismas condiciones, de manera tal de que tenga la misma rigidez que tiene la camilla del acelerador lineal. Y por supuesto, y obviamente no menos importante, tiene que ver todo el aparataje o todos los dispositivos que nos van a permitir el posicionamiento de ese paciente y poder entonces así reproducir el tratamiento radiante de la manera más posible. Es por ello, por ejemplo, en el caso del soporte de mamografía, que ustedes se darán cuenta que tiene una serie, digamos, una reseña, una leyenda en términos de números y letras, de otras letras, etcétera, de manera tal de conocer y de ajustar para cada paciente cuál es la configuración exacta de cada una de ellas. De manera tal de, bueno, hasta dónde puede llegar en algún caso algún brazo, un poco más, un poco menos, qué tanto lo pueden estirar, y obviamente eso nos garantiza que la paciente esté en la misma configuración, en el caso de la planificación, que la que vamos a ejecutar luego. Entonces, otra de las medidas de protección radiológica, obviamente, pasan precisamente acá. Obviamente, si queremos garantizar la mejor calidad de tratamiento, tenemos que pasar, por supuesto, por
primero realizar el control de calidad del equipo, del tomógrafo, y evidentemente hacer los controles periódicos que garanticen la estabilidad del mismo y evidentemente todo lo que tiene que ver con el posicionamiento de nuestros pacientes. De igual manera, es importante en este caso de la sala de tomografía o sala de simulación, el realizar el monitoreo del área, es decir, el levantamiento radiométrico de la sala del tomógrafo. Esto también es una medida de protección radiológica debido a que, como saben, hablamos de radiación ionizante y entonces en un servicio de radioterapia no solo hacer el monitoreo de trabajo del búnker donde está el acelerador lineal de electrones, sino también de la sala de simulación, la sala del tomógrafo, donde también vamos a tener una contribución muy importante de radiación dispersa y que pudiera afectar al staff y a miembros del público que se encuentran en el área. Continuando con el tema que nos trae esta tarde en el conversatorio, podemos seguir avanzando y hablar ahora de la evaluación de la exposición ocupacional. En este caso se establece cuál es la importancia de utilizar los dosímetros personales. Es decir, ese dispositivo que permite de alguna manera ser el garante de registrar la exposición a la que estamos nosotros teniendo durante nuestra jornada laboral en un servicio de radioterapia, en un servicio de radiología o simplemente en un área donde se esté empleando un equipo emisor de radiación ionizante. Entonces, en este caso muy específico, es importante que quien representa a la institución, el representante legal, pueda darle o proveerle a los diferentes miembros del grupo multidisciplinario de radioterapia de un dosímetro personal, ya sea un dosímetro con una tecnología TLD o ópticamente estimulable. Entonces, entre estos personales que deberían recibir un monitoreo individual, tenemos los médicos radioterapeutas oncólogos, el físico médico, los tecnólogos o técnicos radioterapeutas, o también llamados radioterapistas, el ingeniero biomédico, que puede ser esa primera barrera o ese primer apoyo en cuanto a la resolución de cualquier novedad que se refiera con respecto al acelerador lineal, y en el caso muy particular de aquellos servicios donde poseen el tratamiento, la modalidad de tratamiento de braquiterapia de las enfermeras. La norma, la guía específica de seguridad, SSG 46, ella establece que aquellos miembros del departamento de radioterapia, como son las secretarias, personal administrativo, dietistas, psicólogos, entre otros profesionales del área, no es necesario que se le asigne un dosímetro personal, ya que por su labor, por su profesión, no están sometidos a una zona o no tienen acceso a una zona donde pudiera haber esa exposición potencial a la radiación ionizante. Es importante recordar que siempre debe hacerse un levantamiento radiométrico, un monitoreo del entorno de trabajo y brindar a las personas esenciales, a aquellas personas que por su profesión pudieran tener una probabilidad de exponerse a la radiación ionizante, y que no se le asigne a aquellas personas que no tienen que estar en contacto o en la proximidad de zonas controladas, zonas supervisadas, de un dosímetro personal. Podemos hablar también de que en radioterapia existen 3 límites de dosis, que es el límite de dosis efectiva, que está asociado al límite de dosis que puede recibir un órgano específico, el límite de dosis equivalente para el cristalino del ojo. En este caso, hasta hace poco, el límite de dosis establecido por los organismos internacionales, estábamos hablando de 150 milisievert, y actualmente esto ha descendido a 20 milisievert y permite de alguna manera disminuir el riesgo de la aparición de cataratas por radioinducción por exposición a la radiación ionizante. Y tenemos el límite de dosis equivalente para la piel y extremidades, que es de nuestro cuerpo humano lo que son más radioresistentes y cuyo límite establecido por las normas internacionales es mucho mayor al establecido al cristalino, que estaríamos hablando de 500 milisieverts.
Entonces, ahora vamos a hablar de aquellas personas, aquellos radioterapistas, aquellos técnicos o tecnólogos que trabajan en un departamento de radioterapia en el turno de la mañana y que en el turno de la tarde trabaja en otro centro de radioterapia. Vuelvo a repetir, las normas GCR Part 3, la Guía Específica de Seguridad CSSG 46 de la OIEA, de la Organización Internacional de Energía Atómica, indica que en este caso en específico, donde el tecnólogo, el técnico en radioterapia, trabaja en dos departamentos cuya administración, cuyos dueños es totalmente diferente o que pudieran formar parte de la misma empresa, pero que tengan administraciones diferentes o gerencias diferentes, pero el mismo dueño, debe establecerse para cada uno de los centros un dosímetro personal para cada una de las salas, para cada uno de los departamentos de radioterapia, y que debe haber una comunicación entre el oficial de protección radiológica de cada institución para poder garantizar y monitorear la dosis que está recibiendo este técnico o este tecnólogo en radioterapia en cada una de las instituciones. Por respecto a las trabajadoras embarazadas, esta Guía Específica de la Seguridad, GCR Part 3, indica que no existe una norma o un estándar que obligue a la trabajadora ocupacionalmente expuesta embarazada a notificar de su estado de embarazos, pero sí indica que debe poderse, como representante de la institución, verificar, preguntar, estar en conocimiento de la posibilidad de que esta trabajadora ocupacionalmente pueda estar embarazada, con la finalidad de poder tomar las medidas correspondientes para garantizar, en este caso, que al feto se le garantice una dosis anual de 1 milisievert al año, entendiendo que el feto se considera como parte del público, es decir, como miembros del público, a pesar de que su madre es una trabajadora ocupacionalmente expuesta y que la dosis establecida por año sea de 20 milisievert. Al estar embarazada se da una prioridad al feto y se debe garantizar que tanto para la madre como para él mismo, para el feto, el límite de dosis debe ser de 1 milisievert al año. Esta norma también, la GCR Part 3, indica que el estar embarazada no significa una causa de despido de la trabajadora ocupacionalmente expuesta, pero una característica que tiene el caso de trabajar en radioterapia es que si se logra garantizar que el búnker cumple con las restricciones normativas y que para toda área o todo entorno por fuera del búnker la dosis es de 1 milisievert al año o menor, esta trabajadora ocupacionalmente expuesta pudiera trabajar sin ningún problema. Entonces, en este caso queríamos saber cuáles son sus inquietudes, si tienen alguna pregunta, alguna duda que podamos ayudarlos a resolver. Perfecto, fíjense, el tema de los volúmenes a nivel de lo que serían las lesiones tumorales. Miren, es muy importante, pero muy, muy importante comprender lo siguiente. Nosotros hablamos inicialmente de un GTV, es decir, el Gross Tumor Volume. Es lo que vemos macroscópicamente como una alteración anatómica de lo que está, digamos, en la periferia o con respecto a lo que está en la periferia. Entonces, allí tenemos ese primer tumor, pero todos sabemos que obviamente el tumor, digamos, la frontera del tumor tiene otras células y esas células están invadiendo otras, por lo tanto, hay una región subclínica que debemos evaluar. En muchos casos, muchos de nuestros pacientes pueden pasar por cirugía, otros tantos no, y por ello es que a partir del GTV se plantea, en algunos casos el GTV es muy visual, en otros casos lo que es el CTV, que es el Clinical Tumor Volume, y luego es a partir de ese CTV que nosotros planificamos lo que denominamos el PTV, dibujamos el PTV. Ese PTV se le da un margen, que es el margen adecuado, dependiendo del tipo de lesión, el grado de la lesión y la cantidad de órganos a riesgo, etcétera, que podamos tener allí cercanos, en donde se establece el Planning Tumor Volume. Ahora bien, ¿qué ocurre? Hay un volumen planteado que es el Biological Tumor Volume, que tiene que ver cuando en los sistemas de planificación incorporamos las imágenes funcionales o las imágenes metabólicas, las producidas, por ejemplo, con el caso del PET. En ese caso, recordemos que yo puedo tener, y esto es muy importante comprender de dónde viene el cáncer. El cáncer no es más que el desarrollo y el crecimiento acelerado de células, de manera desordenada. Entonces, ¿qué pasa?
Yo aquí, para que nos podamos ver aquí a pantalla completa. ¿Qué ocurre en este momento? En el momento en el cual, debido a una determinada mutación, recordemos que además el cáncer es multifactorial, no depende de un solo factor, pero dependiendo de cualquiera de esos factores de riesgo, más alguna exposición a la radiación, más cualquiera de los eventos que hayan producido o desencadenado una mutación en nuestras células, esto puede provocar que las células comiencen un crecimiento desordenado y acelerado. ¿Qué ocurre? Imagínense un batallón como los de, no sé, los de 300, que empiecen a querer comer y comer y comer y obtener nutrientes. ¿Qué va a ocurrir? Que obviamente ellos compitiendo, esas células compitiendo contra las células normales, evidentemente van a tener todas las de ganar. Y van a empezar, por supuesto, a consumir y consumir nutrientes, a crecer y a replicarse. Pero ¿qué ocurre? Las células originales, es decir, aquellas en las cuales inició ese crecimiento acelerado, van a empezar a verse opacadas, por supuesto, por las nuevas células. Entonces, ¿qué ocurre? No, es normal pensar que vamos a tener, perdónenme aquí porque creo que, vamos, si quieres, tráete tú el tuyo, Rogelio, porfa. Si me escuchan sin delay, vamos a ver. Ok, entonces en este último punto, vamos a ver ahí, sí, creemos que estamos bien. Entonces en este último punto, cuando ya nosotros tenemos, perfecto. Entonces en este último punto, cuando definitivamente tenemos, digamos ya lo que es esas células primigenias del cáncer, obviamente es normal que las células nuevas empiecen a consumir tantos nutrientes y les quite, digamos, la posibilidad de crecer, que mueran. Y por eso normalmente tenemos un área que es necrótica, es decir, un área que ya no está creciendo en términos de lo que sería esa lesión tumoral. Entonces, es por ello que, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos herramientas como lo que sería el PET-CT, por ejemplo, fíjense que a nivel de la tomografía nosotros podemos identificar, ¿sí?, 3 ubicaciones, 3 lesiones relativamente importantes en términos macroscópicos, en términos anatómicos, estructurales, pero cuando vamos en términos de lo que están consumiendo, es decir, creo que todavía seguimos teniendo feedback, tienes que apagar allá audio. En términos de metabolización de la glucosa, fíjense cómo esto pasa a solamente considerar un área. Entonces, muy importante tener en cuenta que siempre que estamos trabajando en términos de protección radiológica, obviamente está la colaboración y el análisis de qué está ocurriendo a nivel del PTB. Así que bueno, muchísimas gracias y con esto nos despedimos entonces hasta el próximo viernes. El domingo tendremos el conversatorio en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos.